Hola, mi nombre es Nuribel Alcázar y les voy a hablar sobre la disgrafía. La disgrafía es un trastorno del aprendizaje que afecta la capacidad de escribir correctamente. Los niños o personas con disgrafía pueden tener dificultades para organizar sus ideas por escrito, escribir de forma clara o mantener una buena letra. Desde la neuropsicología del desarrollo se entiende que este trastorno no solo tiene que ver con la escritura en sí, sino con varios procesos del cerebro que trabajan juntos para poder escribir. Por ejemplo, la coordinación motora fina, que permite mover bien la mano, la planificación de lo que se quiere escribir, la percepción visual del espacio en la hoja, la memoria y también las habilidades del lenguaje. Cuando alguno de estos procesos presenta dificultades, la persona puede tener problemas al momento de escribir, lo que se conoce como disgrafía. En resumen, la disgrafía es una dificultad en la escritura que está relacionada con varios procesos cognitivos y motores que intervienen en el aprendizaje. De acuerdo con los autores Rosely, Matute y Ardila, la escritura es una habilidad compleja que no depende solo de saber las letras o las palabras. Para poder escribir correctamente, el cerebro debe integrar diferentes procesos, como el lenguaje, los movimientos de la mano y la percepción visual. Cuando alguno de estos procesos no se desarrolla adecuadamente o presenta alguna dificultad, pueden aparecer problemas en la escritura, como una letra poco clara, dificultad para organizar las ideas en el texto o problemas para que la escritura sea legible. Por esta razón, la disgrafia se entiende como una dificultad que involucra varios procesos del cerebro relacionados con el aprendizaje de la escritura. Por otro lado, los autores Arango, Rivera y Olavarrieta señalan que la disgrafia se caracteriza por dificultades constantes en la escritura. Estas dificultades pueden observarse cuando el niño tiene una letra poco legible, presenta problemas para organizar el espacio en la hoja, comete errores al formar las letras o escribe de manera muy lenta. Estas dificultades pueden afectar el rendimiento académico del niño, ya que la escritura es una herramienta fundamental en el proceso de aprendizaje. Por esta razón es muy importante identificar a tiempo la disgrafia para poder brindar el apoyo adecuado en el contexto educativo. Desde la perspectiva clínica, el manual DSM-5 explica que estas dificultades hacen parte de los trastornos específicos del aprendizaje, especialmente cuando existe una dificultad en la expresión escrita. Esto significa que el niño puede presentar problemas importantes al momento de escribir, como errores frecuentes de ortografía, dificultades en la gramática, problemas para organizar sus ideas y poca claridad en lo que escribe. Por lo tanto, estas dificultades no se deben a falta de esfuerzo, sino a un trastorno del aprendizaje que requiere comprensión y apoyo adecuado. Asimismo, Senrum, Klickmann y Titer señalan que la disgrafia también puede estar relacionada con dificultades en algunas funciones del cerebro, como las funciones ejecutivas, la planificación de los movimientos y también la atención. Estas funciones son importantes porque ayudan al niño a organizar lo que quiere escribir, planificar los movimientos de la mano y mantener la concentración mientras realiza la escritura. Cuando existen dificultades en estos procesos, el acto de escribir puede volverse más complejo para el niño. Por esta razón, la disgrafia no solo afecta la escritura, sino también varios procesos cognitivos que intervienen en el aprendizaje. En síntesis, la disgrafia es un trastorno del aprendizaje de origen neuropsicológico que afecta la capacidad del niño para escribir de manera adecuada. Esto puede generar dificultades en su desempeño académico y en la forma en que se comunica por escrito. Por esta razón, es importante realizar una evaluación completa que permita identificar estas dificultades y aplicar estrategias educativas y terapéuticas que ayuden al niño a mejorar su proceso de escritura. Comprender la disgrafia permite brindar un mejor acompañamiento a los niños, favoreciendo su aprendizaje y el desarrollo académico. Ahora vamos a hablar sobre las teorías explicativas de la disgrafia.
Estas teorías buscan comprender cuáles son las causas de las dificultades en la escritura y qué procesos del cerebro están involucrados en este trastorno. Desde la neuropsicología infantil se plantea que la disgrafia no tiene una única causa. Por el contrario, puede estar relacionada con diferentes factores, como dificultades en los procesos cognitivos, en la percepción visual o en las habilidades motoras necesarias para escribir. Por esta razón es importante analizar la disgrafia desde diferentes perspectivas para comprender mejor cómo afecta el proceso de aprendizaje de la escritura. Vamos a hablar sobre la primera teoría. Esta teoría es denominada del déficit en la coordinación motora. Esta teoría explica que la disgrafia puede aparecer cuando el niño tiene dificultades en la coordinación motora fina, es decir, en los movimientos pequeños de la mano y los dedos que se necesitan para escribir. Por esta razón, algunos niños pueden tener problemas para controlar el lápiz, mantener la dirección de las letras o hacer trazos precisos. Según Rosselli, Matute y Ardila, la escritura requiere una buena coordinación entre los movimientos de la mano y el control que realiza el cerebro sobre estos movimientos. Cuando existe alguna dificultad en esta integración, la escritura puede volverse lenta, irregular o poco legible. Esto demuestra que las habilidades motoras cumplen un papel fundamental en el proceso de la escritura. La segunda teoría es la teoría del déficit visoespacial. Esta teoría explica que la disgrafia puede estar relacionada con dificultades en la percepción y organización del espacio. Esto significa que algunos niños pueden tener problemas para organizar las letras en el cuaderno, respetar las márgenes o mantener las palabras en una misma línea. Según Arango, Rivera y Olavarrieta, los procesos visoperceptivos son importantes porque permiten reconocer las formas de las letras y organizar la información dentro del espacio al momento de escribir. Cuando estos procesos presentan dificultades, la producción escrita puede verse afectada. Por lo tanto, las habilidades visuales y espaciales también son fundamentales en el proceso de la escritura. La tercera teoría es la teoría del procesamiento lingüístico. Esta teoría explica que la disgrafia también puede estar relacionada con dificultades en los procesos del lenguaje. Esto incluye aspectos como la conversión de los sonidos en letras, la ortografía y la organización de las ideas cuando se escribe. Según Sembrun y Titer, la escritura no solo implica mover la mano para formar letras, sino también utilizar habilidades del lenguaje como la planificación de lo que se quiere expresar, la gramática y la ortografía. Cuando estos procesos presentan dificultades, pueden aparecer errores frecuentes en la escritura. De esta manera, la escritura es una habilidad compleja que requiere la integración de los procesos motores, visuales, pero también lingüísticos. La cuarta teoría es la teoría neuropsicológica o del funcionamiento cerebral. Esta teoría plantea que la disgrafia puede estar relacionada con alteraciones en diferentes áreas del cerebro que participan en el proceso de la escritura. Es importante tener en cuenta que escribir no depende de una sola función, sino de la coordinación de varios procesos como el lenguaje, la motricidad y la percepción. Según Rosselli, Matute y Ardila, la escritura es una función compleja que requiere el buen funcionamiento de los sistemas cerebrales encargados del lenguaje, la planificación de los movimientos y la percepción visual. Cuando alguno de estos sistemas presenta dificultades, la escritura puede verse afectada. Por esta razón, la disgrafia se entiende como un trastorno que involucra diferentes procesos del cerebro relacionados con el aprendizaje de la escritura. En conclusión, podemos decir que las diferentes teorías sobre la disgrafia coinciden en que este trastorno del aprendizaje tiene un origen multifactorial, es decir, que no depende de una sola causa. La disgrafia puede estar relacionada con dificultades en varios procesos, como las habilidades motoras, la percepción visual, el lenguaje y el funcionamiento del cerebro.
Comprender estas teorías es importante porque permite identificar mejor las dificultades que presentan los niños y a partir de esto diseñar estrategias educativas y terapéuticas que ayuden a mejorar su proceso de escritura. De esta manera, el estudio de la disgrafia contribuye a brindar un mejor acompañamiento a los niños en su proceso de aprendizaje. Hola, soy Cindy y a mí me corresponde hablarles acerca de los diferentes tipos de disgrafía. Comienzo diciéndoles que la escritura es una habilidad fundamental en el aprendizaje escolar. Sin embargo, algunos niños y niñas presentan dificultades significativas para expresar sus ideas por escrito. De acuerdo con los estudios de María Rosselli, Esmeralda Matute y Alfredo Ardila en Neuropsicología del Desarrollo Infantil, así como otros autores de la neuropsicología infantil, la disgrafía puede presentarse en diferentes tipos según los procesos afectados. Tal como mi compañera les mencionó al inicio de esta presentación, la disgrafía es un trastorno del aprendizaje que se caracteriza por dificultades persistentes en la escritura. Estas dificultades pueden estar relacionadas con procesos motores, visoespaciales, lingüísticos. Por eso, a continuación les presento los diferentes tipos de disgrafía. Bueno, en primer lugar, encontramos la disgrafía motora o grafomotora. En este caso, el niño comprende el lenguaje y conoce las letras, pero presenta dificultades en la ejecución motora de la escritura. Esto significa que el problema se encuentra en el control del movimiento al escribir. Y algunas características muy comunes que se presentan en este caso son: primero, letra poco legible. Segundo, dificultad para mantener el tamaño de las letras. Tercero, presión inadecuada del lápiz. Y por último, encontramos la escritura lenta o fatigante. El segundo tipo de disgrafía que encontramos es la espacial, la cual está relacionada con dificultades en la organización visoespacial de la escritura. Es decir, cuando los niños y las niñas pueden presentar problemas para organizar correctamente el texto en la hoja. Entre sus características más comunes encontramos cuando hay dificultad para respetar la margen, cuando hay palabras que no están alineadas al margen, cuando hay tamaños de letras irregulares y cuando hay espacios inadecuados entre párrafos. El tercer tipo es la disgrafía lingüística, también llamada disortografía. En este caso, las dificultades están relacionadas con los procesos del lenguaje que intervienen en la escritura. Es decir, los niños pueden presentar problemas para transformar los sonidos del lenguaje en letras. Las características más comunes es cuando aparecen errores ortográficos frecuentes, omisión o sustitución de letras y también dificultad para escribir palabras correctamente. Finalmente, encontramos la disgrafía mixta, que combina características de los tipos anteriores. En este caso, el niño puede presentar tanto dificultades motoras en el trazo de las letras como errores lingüísticos en la escritura. Esto refleja que el proceso de escritura implica múltiples habilidades cognitivas y motoras que deben funcionar de manera integrada. Para concluir, la disgrafía es un trastorno del aprendizaje que puede manifestarse de diferentes maneras dependiendo de los procesos afectados. Entender y comprender estos tipos nos permiten y facilitan realizar evaluaciones más precisas y diseñar intervenciones educativas adecuadas para apoyar el desarrollo de la escritura de los niños y niñas. Gracias. Características clínicas de la disgrafía. El presente autor evidenció que los niños con desempeño escolar alto o superior presentan errores de omisión, adición, translocación, segmentación, sustitución tanto fonémica, silábica y articulatoria, una escritura espejo y errores ortográficos,
con una aparición similar a los niños con desempeño escolar bajo o básico en determinadas tareas como lo son la copia, dictado y escritura de palabras, copia de palabras y oraciones, dictado de sílabas o palabras y en la escritura espontánea de palabras o textos. No es lo mismo escribir al dictado, escribir por copia o crear textos de manera espontánea. Las demandas cognitivas no son las mismas para cada modalidad y por lo tanto las características y formas de intervención también varían. Los presentes autores resaltan que resulta más fácil la escritura por copia, puesto que pueden cumplir con la tarea mediante el dibujo de las letras haciendo uso de sus recursos visuales. Suárez y Quijano en el año 2014 nos hacen referencia a la diversidad de aspectos que pueden caracterizar el perfil neuropsicológico de los niños con dificultades en la expresión escrita. Entre ellas destacan las dificultades a nivel motor fino que impactan la caligrafía por un bajo dominio de lo gráfico y la baja planeación. En la disgrafía encontramos errores asociados a la conciencia fonémica, la cual es una dificultad que se manifiesta en la omisión de una o más letras dentro de una palabra, como por ejemplo quirón por quitaron, ete por esta, decubierto por descubierto. Por otro lado, encontramos errores fonológicos, los cuales se manifiestan en la confusión de dos fonemas, sea porque comparten punto o modo articulatorio. Por ejemplo, animales por animal. Errores visomotores y visoespaciales. Como bien dice su nombre, pues son errores que se asocian a los procesos visomotores o visoespaciales que se manifiestan en la confusión de dos letras que guardan una relación de simetría axial o lateral. Por ejemplo, lodo por lobo. Encontramos también errores ortográficos homofónicos que se presentan cuando el niño tiene que seleccionar entre dos opciones impuestas por el sistema para representar un fonema dado y selecciona la opción que no corresponde a la norma. Por ejemplo, bosque con V en vez de ser bosque con B. Errores ortográficos heterofónicos. Estos se presentan cuando se confunde la representación de dos fonemas que comparten un grafema. Por ejemplo, en el caso de la G y la J, la S y la Z. Amigos por amigos, dejaron por dejaron. Otros errores de la escritura tenemos la adición de grafías y la confusión de palabras homófonas como ahí, hay.